Buen día, bienvenidos a Un Café con Periodistas. Hoy nos acompaña Iván Morales, comunicador social y periodista de la Universidad Minuto de Dios. ¿Cómo está, Iván? Y bienvenido a nuestro programa. Muy bien, Daniela, gracias. Feliz de estar acá en Un Café con Periodistas. Antes de iniciar, los invito a tomar una buena taza de café. Para ello traemos un producto nacional elaborado por la Fundación Formemos, una organización que promueve el amor por el campo. Y mientras degustamos una deliciosa taza de café, veamos el siguiente video. Mi nombre es José Sandoval, soy ingeniero de alimentos y hoy los invito a conocer el proceso del café aquí en la Fundación Formemos. Mi nombre es Michael Steven Fandiño, voy a explicar el primer paso, que es recolección del café. Es un proceso arduo ya que seleccionamos el café que tiene 32 semanas de maduración. Como se puede observar, tiene un color uva. Por esta razón el café de la Fundación Formemos se diferencia de otros cafés porque su cosecha es muy selectiva y se realiza manualmente. Paso número 2, beneficio del café. Antes de despulpar el café se realiza un proceso de flotado donde sale a la parte superior el café que no tiene un peso apropiado. Después de esto depositamos el café a la tolva receptora. Como pueden observar, la máquina despulpadora separa las semillas y la cereza por medio de fricción. Con la cereza se pueden hacer diferentes procesos como son abonos orgánicos, los cuales son utilizados para las mismas plantas del café, o bebidas como vinos e infusiones. Como estudiante de grado 11 elaboré una bebida fermentada a base de la pulpa de café. Luego en el tanque de recepción tenemos el café recién despulpado, donde pasará un proceso de fermentación de 16 horas, donde se buscará separar el mucílago del pergamino y posteriormente se lavará. Paso número 3, secado, donde se extenderá el café en una superficie plana con una altura máxima de 3 centímetros, donde se buscará secar uniformemente el café durante 48 horas para alcanzar una humedad óptima de un 10 a un 12%. Continuando con el paso número 3, en este momento el café es llamado café pergamino, el cual es una cáscara de color amarillo. El pergamino es retirado por medio de fricción en la trilladora. Después de este proceso, el café es llamado café verde, listo para el tueste. Paso número 4, tueste. Este paso es muy importante y es fundamental, ya que en este se determina el color y el sabor del café. El café es tostado a 180 grados Celsius de aire caliente durante aproximadamente 12 minutos. Después de este proceso pasa a la parte de abajo a enfriarse y esto dura aproximadamente de 2 a 3 minutos. Paso número 5. Para este paso hay que tener en cuenta el método de preparación o de extracción que se le va a realizar al café para poder graduar el molino, para obtener el café molido. Paso número 6, empacado y sellado. El café de nuestra Fundación Formemos es empacado manualmente. Después de tener las bolsas empacadas, pasa a un proceso de sellado por una selladora de banda. Y por último, obtenemos café Formemos con sentido social. En este primer momento nos acercaremos a la vida y trayectoria de Iván. Hablaremos sobre sus primeros pasos en el periodismo. A continuación, un poco de su historia. Yo me llamo Iván Andrés Morales Chávez, soy comunicador social periodista de Uniminuto. Me dedico a la realización de documentales desde hace unos 15 años. Actualmente trabajo como realizador de Uniminuto Televisión en la producción de series documentales. Ahora recuerdo y hago memorias de cosas que en la niñez eran cosas muy espontáneas y juegos que hacíamos con primos que les regalaron una cámara de los tíos que pudieron viajar en Estados Unidos, entonces trajeron esa primera cámara y recuerdo que jugábamos mucho con eso. Y me acuerdo que proponía yo muchas cosas sin saber lo que tienen que ver con el lenguaje audiovisual, que venga, cortemos acá y este mismo plano y después volvemos a grabar y ya desaparece. O sea, una serie de trucos ahí que los tenía como insertos en el lenguaje, en la manera de contar cosas, y después vine a hacer conciencia de esos juegos, ¿sí? Y hacer una conexión que tal vez de pronto por ahí era el camino. Y bueno, yo creo que la incursión hacia el periodismo va un poco también por esas preguntas que me hacía
de ver esos orígenes familiares, de ver de cómo seguía pasando esto, y eso me hizo interesar un poco por la historia. Y a indagar desde pequeñito, empecé a indagar con muchos amigos cuáles eran sus orígenes, y en algún punto me encontraba cosas muy similares, este tipo de historias. Entonces creo que eso fue lo que me llevó un poco incursionando en el tema del periodismo, el conocimiento de la historia, que es algo que me ha apasionado desde pequeño. El trabajo de realizar documentales desde la universidad pues le permite un universo de historias y conocer una diversidad de colombianos y de formas de ser colectiva. Entonces esta experiencia me ha llevado a conocer procesos muy significativos para el país, para la ciudad y para mi propia vida, como los procesos sociales en Altos de Casuca, y todo el arte y toda la cultura tan fuerte que es ahí, toda la Colombia que está metida ahí en esa montaña, pero como todo el tiempo nos están contando que eso allá es terrible, que eso es el infierno, y si hay unas carencias muy grandes en servicios públicos, en atención estatal, en cuanto a la calidad de vida de las personas, pero en medio de eso hay una organización muy fuerte, hay un talento muy grande en el arte que hacen los jóvenes, hay un camino que si realmente hubiese más posibilidades, pues esta comunidad tendría una mejor calidad de vida y no estaría tan relegada como está. Entonces eso ha sido significativo porque nos ha permitido trabajar, conocer un país, trabajar proyectos ya independientes de escribir una historia como la quiero escribir y con la gente como ellos quieren. Mi fuerte es contar historias audiovisuales. Entre todos los cargos o profesiones que hay en la producción audiovisual, yo ahí he pasado por todos, desde ser asistente y estar recogiendo cables. Bueno, todavía recojo cables porque somos un equipo pequeñito y toca dejar todo en orden, pero digamos que pasando por todos, desde los cargos técnicos hasta lo que ya hoy en día hago, que es investigar, escribir y realizar. Si tuviera que escoger uno de todos esos, pues me quedaría con escribir. Luego de conocer un poco de su historia, quisiéramos conocer cuál ha sido su experiencia viajando por Colombia para conocer todas estas historias de desarrollo de las comunidades. Bien, Daniela, pues es una historia que comienza hace 15 años, un viaje por el país, por las zonas más afectadas por la violencia, por el conflicto armado, pero no con el ánimo de ahondar en las historias de violencia, sino en las historias que le han permitido a estas personas, en medio de tanto conflicto, de tanta violencia, hacer una vida, vivir, ser felices, celebrar, generar desarrollo a través de la organización. Nos dimos cuenta que estas son poblaciones que desde hace mucho tiempo han ganado la paz en un país donde los grupos apuestan por ganar una guerra. Empezar a conocer que las personas, a través de la organización, de las redes de apoyo, eso les ha permitido hacerle frente a esa violencia y sobrevivir y no dejar de lado sus procesos. Desde el primer encuentro, que fue un viaje a Urabá justamente, y ver estas personas, estas mujeres, porque eran todas mujeres, porque sus esposos murieron en la guerra, y quedan en una situación donde la educación les permitió sacar adelante todo ese liderazgo que tenían, superar ese dolor y empezar a generar desarrollo y empezar a construir otras generaciones que no hagan parte de ese juego y ese círculo de la violencia. Entonces ahí nos dimos cuenta que hay una población muy poderosa en el país que está haciendo desde hace muchísimo tiempo acciones que van en beneficio de ellos y de su comunidad y que le hacen frente a la guerra, que son acciones de no violencia, y empezamos a interesarnos por esto. Y afortunadamente la universidad tiene una presencia en todo el país y en estas zonas que nos permitió de alguna manera justificar nuestra ida a estos lugares y encontrarnos con esas historias. Y es una fuente que no se acaba, ¿no? Es maravilloso también encontrarse con eso, en un país donde uno a veces siente que esta violencia nunca va a terminar,
Cuando uno se encuentra con estas historias, uno se llena de esperanza de que sí es posible generar este cambio, pero tenemos que salir de esos círculos de la violencia, y conocer estas historias es la mejor manera. Por eso le hemos apostado a eso. Lo que pasa es que a veces no somos tan buenos en hacer ruido. Hay medios que, que saben hacer muy bien el ruido, y culturalmente también la gente no se interesa por esas historias que seguro que si las conocen, mediadas por una pantalla en este caso, les puede aportar mucho a sus vidas. A nosotros nos cambió totalmente como equipo de producción y de periodismo el conocer estas regiones y estas personas. En medio de este recorrido por el país encontramos historias, como bien lo mencionaba. En medio de esas historias surge La Fuerza de mi Canto, un documental ganador del festival Ojo al Sancocho en el 2010. ¿Cuál fue el impacto de este reconocimiento en su carrera profesional? Pues fue una motivación inmensa para seguir contando historias. No, el hecho de, pues el documental no lo hice precisamente para Ojo al Sancocho. La verdad, en ese momento, en el 2010, creo que Ojo al Sancocho iba por su segundo festival. Yo lo había escuchado nombrar algo, y qué interesante poder tener algo allí, pero pues yo en ese momento no conocía de lo que era hacer una producción comunitaria, participativa. Entonces, en el proceso de construir el documental, que fue muy participativo con la familia de este personaje, del protagonista, y sus vecinos, en ese proceso, pues alguien dijo, venga, ¿por qué no mandamos esto a Ojo al Sancocho? Y vea, sí, pues es precisamente todo un proceso dentro de la línea que plantea Ojo al Sancocho. Entonces, lo que permitió eso fue darme cuenta de que había una manera de producir participativamente que me encanta, de verdad que pues son válidas ambas posturas, hacer un documental con un equipo profesional o documentales de autor, pero también es mucho más valioso hacer un documental donde todos participan en la idea especialmente, y luego todos siguiendo esa idea se apropian luego de unos cargos más técnicos, pero la necesidad de contar esa historia como la han pensado, como que eso motiva mucho y los lleva a que se apropien muy bien de la parte técnica. Entonces creo que este documental lo que marcó fue un camino de ahí en adelante, y es seguir haciendo producciones participativas. Siempre ha sido un paralelo. En el trabajo estoy con un equipo maravilloso, muy profesional, muy apasionados por su trabajo, muy pilos, pero en el trabajo comunitario pues construimos con el vecino, con el de la tienda, con el del vendedor de las obleas. Un apoyo comunitario. Y son universos que tienen mucho que aportar a una narración, porque es que todos tenemos maneras de contar, ¿sí? Eso es natural, y más los colombianos y tan diversos que somos. Entonces a mí no me gusta viciar, que es que las cosas se cuentan así, no. Usted tiene una manera de contar, venga cómo encontramos una manera desde el lenguaje audiovisual que esa manera de contar se proyecte. Ahora veamos de qué se trata La Fuerza de mi Canto. Ese es mi papá. Es el mejor papá que un niño podría soñar. Jugamos, cantamos y nos divertimos juntos. Lo que más me gusta de mi papá es que es músico. Me gusta mucho la música y me gusta estar con él así, que él me enseña a mí a tocar. Nadie sabe la tristeza que sentía, porque justo en este día se casaba mi querer. Amigo, estoy cansado de esta guerra, donde se ofrenda la vida sin razón. Allá en el monte es dura la contienda, y yo no veo hasta ahora un ganador. La música es el idioma universal, el cual es un arma estratégica que yo tengo
que le llega al corazón de todo el mundo. La música transfiere vida, la música la manifiesta la naturaleza, el agua, el mar, la lluvia, los animales. No solamente nosotros somos intérpretes musicales, sino también los animales para comunicarse, y nosotros a través de la música manifestamos lo que sentimos. ¿Y por qué no usar una herramienta tan grande como esta para hacer paz? La guerra te convierte de un hombre bueno en un fiero criminal. La salida de la iglesia engalanada. Yo pienso que la guerra en Colombia es absurda y injusta porque está causada por grandes intereses económicos y no por solucionar problemas. Yo luchaba antes por la injusticia social que había, porque no se le paraba bolas al campesino, casi a las poblaciones pobres no se tenían en cuenta, por la corrupción. Ahora lucho por tratar de cambiar a la juventud, a que piensen en un futuro, en que piensen en salir adelante, en que piensen que la solución no es la violencia, sino el de prepararse hacia un futuro. Gobiernos que buscan la guerra, ¿por qué no luchar por... Luego de ver un poco más sobre la fuerza de mi canto, cuéntenos cuál fue el aprendizaje que le dejó realizar este documental. Pues fue una experiencia de encontrarse con lo que hay detrás de los combatientes que han estado en el largo conflicto armado en Colombia, y sobre todo detrás de la realidad de aquellos que deciden dejar las armas. Pues este documental se hizo en un momento muy coyuntural, donde un grupo numeroso se desmovilizó. Hubo muchas desmovilizaciones falsas en ese proceso, pero estas no fueron de esas. Entonces es descubrir en todo ese proceso esas historias de ese proceso que hay ahí. ¿Sí? ¿Por qué un joven entra a la guerra? ¿Qué pasa cuando está ahí? ¿Qué pasa cuando decide salirse? ¿Y qué plantea el Estado para que estas personas logren reinsertarse? Y pues estamos hablando realmente de la tropa, no estamos hablando de los grandes pues cabecillas, que son los que al final son los más visibles, son los que terminan en los procesos de paz ocupando los cargos. Creo que eso es necesario también para un país que busca la paz, pero se olvida y se desdibuja un poco toda esta la gran tropa que hay ahí de hombres y mujeres, que son los que realmente necesitan reinsertarse en una sociedad, y es gente con un montón de talentos y de cosas que aportar. O sea, yo hablaba con ellos y les decía, es que yo no me lo imagino a usted con un fusil en una guerra dando plomo, ¿sí? Es gente que realmente son como nosotros. Tienen sus historias. No hay ninguna diferencia. Entonces este documental lo que permitió también entender un poco ese lado de la guerra, y sobre todo pues para los de la ciudad, ¿no? Que hemos estado como en otro marco. Yo vengo de una familia, como les contaba, que por ser del campo sufrió eso, pero al venir a la ciudad pues aquí creció otra generación muy lejos de esa guerra, y de alguna manera nuestro padre nos trató de mantener lejos de eso, pero pues era inevitable, ¿no? Que en algún momento esa historia llegara y esa conciencia también fuera brotando y encontrando un camino a través de estas historias. De estas historias han salido varios documentales. De esos documentales en los que ha participado, uno de ellos también fue crear estos 4 capítulos, de los cuales uno fue el ganador del premio India Catalina en el 2012. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue esta participación? Bueno, esto fue un proyecto de la televisión universitaria, y con televisión universitaria me refiero a un grupo de universidades que, asociadas en el canal subuniversitario, pues decidieron también contar una historia de país a propósito de los 200 años que en ese momento se cumplían de ese primer momento pues del grito de independencia. Entonces, como esto es un proyecto documental grande, pues ahí está la fuerza también de la unión y de la organización.
y una sola universidad, aunque fuera la que más billete tiene de todas estas, no podía hacer 26 capítulos. Entonces lo que se decidió fue unirse, cada universidad se une. Uniminuto lideró el proceso, hizo la propuesta, el guión, la estructura, el enfoque, y las universidades pues se sumaron a ese proyecto de contar el país en diversos aspectos tras 200 años de historia. Nosotros lo lanzamos con 4 historias, con 4 documentales, uno sobre Yagé, otro sobre ganadería, no recuerdo el tercero, y pues el cuarto fue el de periodismo, 202 siglos de periodismo, 200 años de opinión. Entonces, pues por la misma línea, porque es nuestra profesión, lo que nos apasiona, pues ahí hubo un trabajo muy riguroso, con mucha pasión, pues yo estuve en la investigación más que en la realización, en este proceso. Entonces de descubrir todos estos periodistas que han hecho un periodismo contrapoder, que han trabajado a favor de la ciudadanía, y que nos conecta a 2 personajes en la historia, que son Antonio Nariño y Jaime Garzón. Para realizar estos documentales se tiene que realizar una investigación previa. En medio de esas investigaciones muchas veces se tocan temas que permanecen en la sombra. ¿Usted, al hacer estas investigaciones, ha sufrido de hostigamientos o amenazas? No, afortunadamente no. Estos procesos se han dado pues más en escenarios de reconciliación, donde digamos que todo está dado, los grupos y las comunidades hacia ese proceso, y por eso mismo digamos que no se enfrenta uno, pues no está uno poniendo el dedo en la llaga en esos procesos. El periodismo que yo he hecho, como les comentaba hace un rato, no es un periodismo de denuncia. Sí tiene en cuenta las realidades y cómo afecta un Estado o determinados grupos a otro, pero se enfoca más en temas de solución, la solución que se da ya sea desde el conocimiento aplicado o desde el conocimiento comunitario aplicado también, pero afortunadamente no he tenido que enfrentar esto que han enfrentado tantos periodistas en este país. Solamente en este proceso de trabajo con los desmovilizados, pues sí hubo al comienzo un rechazo de la comunidad a donde llegaron estas personas a vivir. Y al comienzo sí nos tildaron pues también de paracos, de guerrilleros, de todo, porque ahí estaban de todos mezclados, pero el proceso consistió justamente en eso. Y en el proceso involucramos a algunos de los hijos de la gente de la comunidad para que se dieran cuenta, y en esa interacción con los hijos de los desmovilizados pues se dieron cuenta que eran personas que tenían muchas cosas en común. El mismo proceso, más que el documental, que también sirvió mucho el documental, pero el proceso rompió esas barreras. Y al comienzo del proceso, esa gente que había llegado a vivir al barrio con esa incertidumbre, al final del proceso eran ya los vecinos con los que vamos a construir el desarrollo de este barrio. Entonces fue como lo más tensionante que en algún momento se vivió, que hasta nos dijeron que no siguiéramos trabajando allá, pero no por una amenaza o algo, sino que simplemente no nos querían y no querían esas personas. Nosotros fuimos un poquito tercos y en medio de la conciliación se dio el proceso y pues bueno, ahí se sacó adelante eso. Se continúa. Hablando de buscar la solución, de buscar la verdad, ¿qué opina de la posición que ha tenido el periodismo en todos estos años de conflicto armado, en todos estos años que se ha visto tan marcado por la violencia, por las desapariciones, por las masacres? ¿Cuál opina que ha sido esa posición del periodismo? Pues es de muchos contrastes, ¿no? Pues yo voy a hablar de lo positivo acá. Creo que sí hay un periodismo que ha contado la violencia y la ha contado desde la voz de los que la han sufrido. Pero también hay un periodismo que ha contado cómo la gente ha hecho la vida en medio de todo ese conflicto que han vivido. Muchas cosas en este país terribles han pasado en silencio, pero lo que se sabe gracias a esos periodistas y a esos medios que con valentía decidieron denunciar y contar eso.
nunca será suficiente, siempre la invitación es a que se ahonde más en esa verdad que a veces se oculta o que se cuenta a medias. Creo que es un escenario muy grande para los periodistas que quieren hacer honor a la verdad. Nada más revisar la historia de este país, ahí hay un escenario inmenso para recontar esa historia, ¿no? Desde otras voces, desde otras maneras. Los periodistas de ahora nos estamos formando para buscar esa verdad, para seguir en esa lucha y en esa búsqueda. ¿Qué consejo les daría a todos nosotros que nos estamos formando en este momento? Pues que se apasionen por la historia de su país, de su localidad, de su barrio, de su cuadra. Por ahí empieza todo, de su familia. Buscar un poco esas raíces, sobre todo esas raíces. Somos mestizos, ¿no? Y alguna vez una persona, un indígena, me contaba que pues en sus palabras, como para él hacer una comparación, somos hijos de un padre blanco y una madre indígena, o una madre negra también. Pero siempre vamos detrás buscando las raíces del padre blanco, pero se nos olvida un poquito cuál es la historia que hay ahí, de esa parte indígena y negra que todos tenemos ahí. Entonces yo creo que hay que mirar un poco también en esas raíces, hay que comenzar a hacer el ejercicio por cada familia, su árbol genealógico. En mi familia hemos hecho el ejercicio y todos se maravillan cuando, ay, que somos de Cataluña, de no sé qué. Pero nadie se maravilla cuando es que mi abuela era una indígena toche, de allá de Santander. ¿Sí? Nadie se maravilla de eso, creo que yo soy el único que se maravilla de eso. O al ver en los rasgos de mi abuela rasgos afro, a mí me encanta eso, ¿sí? Entonces eso, las raíces. Y lo otro es que hay un montón de maneras de contar las historias. Están los medios, está la radio, está la televisión, está el cine, está lo que conocemos, pero hay un montón de maneras de contar y que se puede ejercer el periodismo desde ahí, que es lo que me ha enseñado este recorrido por el país. Gente que te puede dar una clase de historia a partir de preparar un plato, un sancocho, un pusandao del Pacífico, y te cuenta una historia del país a través de eso. O un man que recorre la ciudad haciendo grafitis y murales y te cuenta toda una historia del desarrollo del grafiti y el hip hop y la memoria que hay ahí. Entonces hay muchas maneras, no sé qué talentos o qué formas de contar también tengan, aparte de los medios que ya conocemos, pero creo que las posibilidades son infinitas con las expresiones que cada vez van surgiendo también. Bueno, para ir finalizando, quisiera saber ¿cómo le gustaría ser recordado en un futuro? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? No, pues yo quiero que me recuerden como ya... Yo creo que es bien difícil esa pregunta que me haces porque a veces uno pues sueña con un camino, unos reconocimientos. Creo que el mayor reconocimiento que yo en lo personal tengo es poder hacer y vivir de lo que me gusta y alimentarme de ello, y espero que me recuerden pues por ser un campesino que le aporta a su vereda y al lugar donde llegó. No he llegado allá, ese es mi sueño, esa es mi mayor ambición y mi mayor sueño. No es ganar premios, es ser campesino, es volver al campo del que alguna vez salieron mis padres y retornar a ese campo a generar buen vivir, pues para mi familia y para quienes vaya a tener de vecinos. Y para finalizar, la Fundación Formemos tiene este pequeño detalle para usted. Qué detallazo, qué belleza, muchas gracias. Mostramos a la cámara aquí. Uy, un maravilloso kit de café y semillas. Muchísimas gracias a la Fundación Formemos, que espero poder conocerlos para contar las maravillosas historias que seguro hay detrás de todo este proceso. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de hoy. Hoy nos acompañó Iván Morales,
un periodista con vocación por la producción audiovisual, quien ha encaminado esta bonita profesión por el cambio social. Esto fue todo en el capítulo de hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Un Café con Periodistas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @semilleropanorama y sigan con la programación habitual del canal Zoom. Hasta pronto.